Muy bien, gente, estamos listos para empezar a programar. Vamos a hacer la función índice de masa corporal porque quiero que sigamos agarrando práctica en crear funciones. Acá quedamos la clase pasada en la clase licencia conducir, donde reutilizamos una función. Pero vamos ahora a crear una nueva clase que le llamaremos índice masa corporal. Vamos a crear de nuevo nuestro public static void main psvm. Gente, vamos a hacer un programa que nos pide el peso, la altura en metros y nos va a devolver el índice de masa corporal. Pero a diferencia de todos los programas que hemos hecho hasta hoy día vamos a empezar creando la función. Ya sabemos que para crear el índice, para calcular el índice de masa corporal necesitamos una fórmula. ¿Qué mejor que encapsular esa fórmula dentro de una función? Y para crear una función primero tenemos que tener en la mente cómo va a ser el contrato de esta función. Es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a programar la función. El contrato, dime cuál es el contrato de la función índice masa corporal. Lo acabamos de ver. El nombre va a ser, escribamos esta función parte por parte. Primero, ¿qué nos tiene que devolver esta función? Un índice va a ser un número. Entonces sabemos que vamos a ver que nuestras funciones por ahora todas van a empezar con public static. Te voy a explicar ya qué significa eso, pero más adelante. Nos va a retornar un número esta función, entonces la salida va a ser un int. Sigamos escribiendo el contrato. Ahora viene el nombre de la función. ¿Cómo le queremos poner? Índice masa corporal. Abre y cierra paréntesis para definir los parámetros. ¿Cuántos parámetros necesitamos? Dos. Son dos números, entonces dos enteros. Pero nos faltan los nombres de estas variables. Una va a ser la altura en metros y el otro va a ser el peso en kilogramos. Y acá tenemos el cuerpo que todavía no lo hemos definido, pero ya sabemos que esto es el contrato de la función y nos da claridad en qué es lo que necesitamos. Voy a dejar el cuerpo sin definir todavía, me falta definirlo, por eso está en rojo acá. Pero ahora vamos a escribir el programa principal y te vas a dar cuenta que ya entendiendo el contrato de la función, incluso podríamos hacer como que está lista la función y empezar a usarla en otros programas donde utilizamos, donde llamamos a la función. Entonces, necesitamos la altura de la persona en metros, entonces voy a definir acá una variable que se llama altura y le voy a preguntar al usuario, acá en la función main, ¿cuál es tu altura? Entonces, input int, como lo hemos hecho hasta desde el primer tutorial que empezamos, hemos usado input y a veces empezamos a usar input int. ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu altura? Y acá en metros pongo entre paréntesis ya int peso. Voy a poner kg altura m para que se sepa. La unidad es importante también, identificar la unidad en la que estamos trabajando. Siempre hay que ponerle unidad a los números, o si no la gente, las personas o nosotros mismos nos podemos confundir y entender distintas las unidades. Vamos a hacer de nuevo, esta línea la voy a copiar y la voy a pegar porque es muy similar a la que vamos a hacer acá. ¿Cuál es tu peso en kilogramos? Ahora vamos a crear una tercera variable, gente, con el índice de masa corporal. Y vamos acá, ¿qué creen que vamos a hacer acá, gente? Vamos a usar la función, vamos a llamar la función y vamos a guardar el resultado de esta función en esta variable. Es lo que hemos estado usando con el operador asignación en muchos videos en esta misma serie. Y si no sabes usar el operador asignación, anda a ver mis videos anteriores. Ya vemos esta función. Acuérdense que para usar una función nosotros el concepto le decimos llamar a una función, como que la llamamos como hey, ven, así. Entonces, altura, coma, peso. Así se ingresan los parámetros dentro de una función. Abres paréntesis, ingresan los parámetros y listo. En la definición de la función, en el contrato, ahí tú tienes que poner el tipo de la variable que está esperando, pero una vez que tú quieres usar la función ya en modo llamar la función, ya existe, la quieres usar de verdad, acá simplemente ingresas los parámetros sin poner int, porque no estamos definiendo una variable, la estamos entregando, estamos pasando el valor. Y en alguna clase también te voy a explicar qué significa pasar el valor de la variable. Pero ya, la función acá, asumiendo que está implementada, me va a devolver el resultado, lo vamos a guardar en esa variable. Y ahora lo único que queda es mostrarle el resultado al usuario.
Lo vamos a hacer con println. Tu índice de masa corporal es 2 puntos y acá concatenamos el índice de masa corporal. Y recuerden que esto es un entero, lo podemos concatenar con un string porque en Java cuando concatenamos números con strings ya automáticamente convierte el número a un string y después concatena. Así que no hay problema. Y este programa está casi listo, pero si yo le doy ejecutar va a fallar. ¿Saben por qué? Porque esta función no está implementada, está definida pero no está implementada. Implementémosla de inmediato. Eso va a ser súper fácil porque el índice de masa corporal tiene una fórmula mega archi conocida que la pueden googlear en internet, pero acá yo voy a escribir la fórmula directamente. Voy a retornar el valor, el resultado de esa fórmula. Voy a poner return. Acuérdense que return es una sintaxis usada en las funciones para escupir el resultado final de todo lo que queremos calcular. Y recuerden que debe escupir un número. Tiene que ser acorde al tipo que declaramos en el contrato, en el tipo de la salida. Altura. Entonces, la fórmula dice así, peso dividido, y acuérdense, la división, me parece que la dimos en una de las clases anteriores, pero para que no se confundan, la división es simplemente el signo, este signo, ¿cómo se llama? Un slash, así. Y ahora la altura en metros elevado al cuadrado. Y para elevar números al cuadrado, esto sí que no lo hemos visto hasta ahora, hay que usar este simbolito y un 2. Y esto lo vamos a encerrar dentro de paréntesis para que haga primero la elevación al cuadrado y después haga la división, según la fórmula. Y acá punto y coma para terminar la operación. Entonces, una vez que se haya resuelto esta operación, gente, lo va a retornar. La función va a retornar el resultado de esta expresión. Y ese va a ser el índice de masa corporal. Y como ya saben, dividimos un int por otro int. Y acá tengo un problema, gente. Me acabo de dar cuenta de un problema y qué bueno que me apareció entre cámaras.